Dale play, ven aquí que hay mucho por ver. Placer, deseo y el porqué. Hablemos sin miedo, sin tabúes también. Ey, derribemos mitos, crucemos un rato y hablemos de... Hola, 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 gentecita de internet. Muchas gracias por estar aquí presente en esta tercera cápsula informativa de nuestro programa Sex, que como ven todavía ni siquiera tiene un nombre porque como equipo hemos decidido que no queremos atraparnos en esos elementos. Tenemos muchas ganas de comunicar un montón de contenidos, de cosas que ocurren en la contingencia nacional e internacional relacionadas con la sexualidad y entonces decidimos empezar a transmitir. Ya vamos a decidir nuestro nombre, la forma oficial que va a tener este programa, pero por ahora les agradecemos que estén aquí nuevamente escuchándonos. Hoy tenemos un tema muy interesante que vamos a abordar en conjunto con dos personas muy interesantes con respecto a estas temáticas. Tengo aquí a Daniel Urbina y Magdalena Rivera. Hola, 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 ¿cómo están? Hola, muy feliz de estar aquí Hola. nuevamente, que sigamos con este proyecto, me encanta. Maravilloso. Oye, hoy día vamos a estar hablando de un tema que, como les contábamos en episodios anteriores, tenemos el privilegio de mirar desde una platea muy interesante, que es el tema que ocurre con las personas que conocen, reciben la información de pertenecer a una neurodivergencia durante la adultez y el conflicto que esto genera al interior de sus relaciones, de sus vínculos, de sus parejas, ¿no? O sea, ¿qué podría suceder cuando alguien en la etapa adulta descubre o confirma que tiene atención divergente o que tiene un déficit de la atención, que es como en general lo hemos conocido, o que es una persona que es autista? Entonces, de eso vamos a estar hablando hoy porque efectivamente puede generar algunos procesos de duelo, algunos conflictos, exacerbar algunos conflictos, o también podrían haber personas que tienen una esperanza tal vez sobredimensionada con lo que podría pasar tras la confirmación de este diagnóstico, de esta condición. Vamos a hablar de todo eso, de hecho, partiendo con algunos conceptos para que podamos comprender y estar dialogando más claramente sobre esto. Dani, no sé si quieres partir al tiro compartiéndonos algunas ideas en esto. Y súper bien, porque para algunas personas estos conceptos pueden ser nuevos, así que importante ahí que los definamos. Em, la neurodiversidad como concepto lo entendemos como un paradigma, así al menos lo he entendido yo cada vez más, es una forma de entender las mentes humanas, bajo la idea de que no todas las mentes funcionan igual, y que eso es algo natural, es algo valioso, es como si lo lleváramos a otro campo, es como la biodiversidad de un ecosistema, que evidentemente suma, es maravilloso. Entonces, es importante este concepto porque antes, o bueno, todavía, se entienden el déficit atencional con ese nombre versus la atención divergente como algo que está en falta, algo que tiene un problema, una patología, o el espectro del autismo también se entiende como el trastorno de, entonces un cambio hacia una mirada mucho menos patologizante. Y dentro de esta diversidad, quizás se desglosan aquí dos patitas que también están ahora en desarrollo y en revisión, que tiene que ver con el concepto de las personas neurotípicas, que serían las que en teoría funcionan dentro de estos parámetros esperados por la sociedad, como quienes siguen un poco como el supuesto manual de instrucciones del mundo, de la construcción social y cultural, sin problemas. Y estaríamos, y aquí yo creo que nos identificamos bastante como equipo también, dentro del concepto de personas neurodivergentes, que serían las personas que tenemos cerebros que procesan la información, las emociones o el entorno de una forma distinta. Y esto es importante aprenderlo como distinto, no es que esté mal, sino que tenemos pongámosle un sistema operativo distinto, como si el común de las personas tuviera Windows y nosotros tenemos Linux. Voy a ponerlo ahí en términos un poquito más ñoño. Y esto incluye el autismo, la atención divergente y otras más. Así que también es importante plantear que hay más, pero nosotros hablaremos de esas dos porque son las que más hemos estudiado y conocemos y quizá incluso nos representan. Entonces, en Y ese ahí quizá sentido, quería Dani, perdón, dale, dale, Magda. acotar algo más, que igual el concepto de neurotípico se sigue usando, pero hay quienes lo están cuestionando como que sería neuronormado. O sea, que es la gente que es capaz de seguir esta norma, pero también está la duda hasta qué punto igual se están adaptando. Pueden adaptarse, Como pero puede camuflarse. que sean más diversos y más distintos que lo que es la norma. Entonces a veces se habla también de eso, dependiendo, son conceptos que están en desarrollo, en crecimiento, cuestionamiento, y es bueno saberlo así
eh, para que veamos que en distintas fuentes vamos a encontrar distintas cosas. En ese sentido, entonces, como para resumir esta idea, lo que estaríamos hablando de que todas las personas somos distintas en todos los planos de la existencia, como lo sabemos, ¿no? Colores, pelos, etcétera, y que también, obviamente, el funcionamiento de nuestro cerebro, si bien es cierto, somos seres humanos y por lo tanto tenemos estructuras similares, la forma en la que procesamos el mundo desde el paradigma de la neurodiversidad es única y eso se asocia en normas estadísticas. Más gente, hay un número de más personas que logra adaptarse de una manera quizás más simple o más fácil, más ágil a las normas del mundo, y hay otras personas a las que les cuesta más. A estas que les cuesta más, estamos tratando de despatologizar y decir que no es porque tienen algo que falta o que está mal, sino que porque tienen un procesamiento diferente del mundo, una digestión diferente del mundo. Y en específico hoy vamos a hablar quizás de dos centrales, que son el déficit de atención, déficit atencional o atención divergente, que es el nombre nuevo, y el autismo, que también antes se hablaba de Asperger, ¿no? Que hoy sabemos que el concepto más oficial es autismo. ¿Y qué conflictos ven ustedes, Dani, Magda, que se desarrollan a partir de esto, de cuando las personas en la vida adulta confirman esto al interior de sus relaciones? O sea, lo frecuente que yo veo dentro de la atención clínica y el propio entorno tiene que ver con encontrar una nueva forma de entender, de explicarme un poco por qué soy así o por qué mis vínculos son así cuando me toca de alguien cercano. Y esto puede generar todo un proceso que tiene que ver con integrar esta nueva etiqueta, hacer un proceso de resignificación, cambiar la narrativa, tanto como alivio, como también como un proceso duro, difícil, o sea, puede ir por esas u otras patitas más. Entonces, siento que ese es uno de los puntos principales que sucede. Claro que sí. ¿Magda? Claro, que es como un reconocer y entender qué pasaba en toda la vida y que no se supo antes. Esto ha ido pasando, no es que esté de moda, sino que antes había menos herramientas de diagnóstico, se sabía menos del tema. Y es a veces decir, ah, por eso me pasó esto, pero puede incluir darle una vuelta y una mirada a toda la vida. Y eso generando, ah, por esto era, pero también, oye, tuve que tener estas dificultades. Muchas personas también hemos vivido como camuflando mucho y esto empieza a caerse, puede haber más autenticidad, pero Ujú. eso también puede ser disruptor para el entorno. Eh, Empiezan a generarse cambios grandes. Eso que estás diciendo, Magda, es muy interesante. Un fenómeno no menor que está sucediendo es que las personas que están criando actualmente, afortunadamente, se están haciendo cargo de apoyar de manera más significativa a las criaturas que están en crecimiento. Y como esto tiene un alto nivel de carga genética, muchas madres, muchos padres están confirmando que son autistas o que tienen atención divergente a partir de el proceso de acompañamiento de sus criaturas, ¿no? Como buscando que puedan tener una mejor adaptación a los sistemas escolares, por ejemplo, de aprendizaje o de socialización, se acompaña a espacios clínicos a sus hijas, a sus hijos, y a partir de todo el trabajo de reconocimiento de lo que le está costando o de lo que le podría servir a sus criaturas, empiezan a decir, oye, esto es también algo que me pasó toda la vida y que hoy puedo entenderlo, pero como dice la Magda, ese mismo proceso lo hemos visto quizás hasta en primera persona, que el reconocernos impide de alguna manera o nos genera una mayor autenticidad que es disruptora incluso para nosotras mismas, ¿no? Cosas que antes yo me obligaba a hacer y que hoy entiendo que en realidad me estoy obligando, antes no me daba cuenta, me cuesta más obligarme a hacerlas hoy. Por ejemplo, a mantener una socialización constante con la gente, etcétera. Entonces, obviamente esto genera conflictos dentro de las relaciones y algunos de esos conflictos pueden ir en la línea de un luto, de pensar, ah, entonces esto no tiene nunca más una solución porque es algo concreto, cerebral, estructural, o también puede generar otro tipo de sensaciones de, ah, entonces voy a poder resolver todo a partir de esta noticia, como si ahora saber que mi pareja es autista o mi pareja tiene déficit de atención va a resolver todos los conflictos de esa relación que a veces tienen otros orígenes. ¿Qué me quieren decir al respecto de eso? Voy a sumar a esas reflexiones que tomas, Nati, como esta idea de que entonces me voy a lograr medicar porque ya sé el diagnóstico, entonces el Samexid va a solucionar todas mis dificultades y le pongo a ese fármaco la solución. Entonces sí, pues pasa esto y creo que eso también tiene que ver con
el cómo se lee, se entiende. Sumo también lo que hablábamos como de este duelo, entender que a veces se vive como una discapacidad también, como oye, si esto ya es algo Mm. estructural y no solo contextual, quizás voy a tener que vivir con esto para siempre, cómo lo enfrento, cuánto me lo permito, cuánto dejo de forzarlo o obligarlo en esta autenticidad. Entonces, evidentemente todo eso ya genera un montón de movimiento personal en uno, en cómo lo ve, en cómo lo entiende. Si estamos en vínculos, más aún de hace tiempo, eso también puede generar un montón de desafíos en el nuevamente ya. ¿Cómo entonces esto lo vivimos, lo adoptamos, lo leemos, cuánto lo permitimos, cuánto no, cuáles son las necesidades de cada uno? Así que eso que tiene que ver con el título de este capítulo, qué pasa con la relación, yo creo que es uno de los mayores desafíos que se vive con este tema. Y ahí hay que entender que si bien es parte importante de la persona y que va a influir en los vínculos, no es lo único. Influye también otras cosas de nuestra historia, de lo que aprendimos, qué educación sexual tuvimos o no tuvimos, cómo fue nuestra socialización de género, cómo está nuestra autoestima, si hay trauma, cosas del contexto, otras opresiones. Entonces, mirar que tanto la salud mental personal como el cómo está un vínculo, una pareja, no va a estar solo dado por este tema. Es una de las patitas de algo mucho más amplio. Dani, dale. Así que esto que dice la Magda es fundamental porque al menos a mí me ha pasado que cuando he logrado identificar mi atención divergente, he empezado a mirar todo desde ahí. Y a veces también me pierdo, pues, como que no todo tiene que ver con eso, como acaba de decir la Magda. A veces hay cosas que tienen que ver con otros temas. Y en lo vincular, claro, eh, pasa que mi pololo me lo muestra diciéndome como, oye, ya vas a sacar de nuevo la carta de la neurodiversidad, de la neuro, cuando quizás esto no tiene que ver con eso. Eso también está interesante, pues, porque esto nos ayuda en alguna medida para entender algunas cosas, pero tenemos que mantener esa mirada que nos invita la Magda mucho más amplia para entender que hay otros factores que tienen que ver con millones de cosas a propósito de las interseccionalidades y otras situaciones que no necesariamente tienen que ver con esto. Claro. Ahora, ese quizás es precisamente un conflicto que podemos ayudar a desanudar, un nudito que podemos ayudar a aliviar en el sentido de que la idea es que si vamos a tener una confirmación, entre comillas, de diagnóstico, de condición, como vaya siendo más cómodo abordarlo, sea para ayudarnos, ¿no? Sea útil. Para la única cosa en general que hemos visto que sirven las etiquetas son como para ayudarnos en asociatividad, comprensión, pertinencia. ¿A qué me refiero con esto? Con que una invitación sería que si reconocemos en primera persona a partir de autoobservación o de un proceso de exámenes, no se llaman exámenes, de test, etcétera, ¿no es cierto? Con la ayuda de una persona que sea experta en estos temas, confirmo, por ejemplo, que tengo déficit de la atención. Igual no, o con hiperactividad. En mi caso no era muy necesario ningún test, porque es algo que es evidente desde siempre. Pero sí, ¿en qué me ha servido el reconocimiento oficial? A entender que para lograr algunas cosas que para mí son importantes, por ejemplo, lograr recordar cosas que personas que amo me han dicho y que para esas personas existe la esperanza de que yo recuerde esa información, porque de otra manera desconfían de mi interés en esa relación, ¿no? Esa etiqueta a mí me está sirviendo para entender, efectivamente, esto que me ocurre de perderme información importante afecta a personas que yo amo y tengo que encontrar herramientas, la etiqueta se transforma en una llavecita que me debería abrir puertas más pertinentes sobre cómo yo puedo lograr recordar información importante de gente a la que amo. Ejemplo, ¿no? Es un ejemplo concreto en primera persona, pero que creo que podría estar resonando en las orejitas de quienes nos están escuchando hoy, que podrían tener situaciones similares. ¿Magda? Sí, que ahí también se genera una tensión que es bien interesante de hasta qué punto me puedo adaptar y puedo. Mi memoria es realmente mala. Hay cosas, me ha servido con muchos vínculos sincerar. No es falta de interés, no es que me olvido y me olvido de cosas importantes. Y yo me olvido de cosas tan importantes a veces como comer. Que me olvida algo que me contaste. Me olvido de necesidades básicas de mi vida. Entonces, que puedan entender eso. Y otras cosas, quizás, no sé, un cumpleaños, que pueda ser importante, poner varias alarmas, buscar estrategias, pero también que el otro entienda que un olvido es muy distinto a alguien que no va a tener esta dificultad
Y si lo lee desde su lugar, claro, si se olvida sería falta de interés, pero es diferente cuando uno lo hace desde este otro lugar. Entonces, ahí hay como un ir empezando a dialogar y a entenderse que estamos mirando el mundo desde distintos lugares y cómo buscamos puentes de comunicación que no impliquen pasar a llevar a nadie, pero tampoco una sobreadaptación, porque las personas neurodivergentes hemos vivido la vida sobreadaptándonos. Y Exacto. es complicado que esto se genere más presión, pero tampoco implica que una pareja tenga que no tener sus necesidades. Hay ahí tensiones. Tal cual. Entonces, un poquito en síntesis también para ir despidiendo esta cápsula que obviamente este tema no se acaba aquí y además nos heavy apasiona, así es que seguramente nos van a volver a escuchar hablando de esto, profundizándolo más, porque hay un montón de hecho tenemos una formación dedicada a esto que incluso en ella misma podría seguir extendiéndose y transformarse en algo gigante. En modo de síntesis, contarles que hoy en día hay un montón de movimientos de personas desde la academia, desde la sociedad civil, que está generando contenido. La escucha de pares es súper útil. El apoyo de personas especializadas que tengan una mirada no patologizante, sino que de la que la neurodiversidad es una riqueza de la humanidad. Estrategias también clínicas, médicas que pueden apoyar un montón. Yo, en primera instancia, he sido siempre una persona muy suspicaz con respecto a los fármacos, pero hoy tengo una visión con respecto al menos a los medicamentos que nos ayudan con la atención, en mi caso específico, súper aliviadora. Entonces, la invitación es a seguir hablando de estos temas, a seguir profundizándolos y a buscar alivio, gente que nos está escuchando. Idealmente, no quedarnos con un dolor, ya sea por sobreexigencia de adaptación o por duelo de pensar que esto se acabó aquí, que me tengo que adaptar a todo lo que venga en adelante. Todos estos dolorcitos son dolores de los que podemos salir con apoyo, ojalá, de nuestros pares, de profesionales capacitados y de información que está disponible cada vez más. No se quede con malestar, no se quede con dolor. Ayúdese, ayude a las demás personas a que estemos en una convivencia más agradable, más bien tratante, más pertinente para esta diversidad enorme y preciosa que somos los seres humanos. No sé, Dani, Magda, si quieren decir una última palabrita de cierre. Dale, Magda. Sí, bueno, hay cosas quizás bien importantes, es también la información, ver de dónde viene. Hay cosas que están bajo este paradigma que hablamos de la neurodiversidad, pero otras que tienen un paradigma patologizante y pueden ser bastante dolorosas y dañinas. Este paradigma en la neurodiversidad, validar la diversidad no implica invisibilizar las dificultades o que hay cosas que pueden ser discapacitantes. Eso también es importante tenerlo claro. El autoconocimiento, el poder entender las propias necesidades y las maneras de comunicarnos en los vínculos. Para todas las personas nos pueden ayudar a decir, mira, necesito esto, estoy viendo las cosas de tal manera, porque a veces incluso se pueden lograr las necesidades de la otra persona por otra vía, que es distinta. Si Exacto. somos muy diferentes, ya necesitas atención, quizás no puedo dártela de esa manera la demostración, pero de otra. O me complica ir a tu cumpleaños porque hay mucha gente y va a haber mucho ruido y eso no está. Pero veámonos otro día y celebremos de otra manera. No sé. Hay maneras de ir buscando alternativas. Y también entender que a veces los vínculos uno cambia y ya no van juntos. Eso pasa no solo por este tema, sino que puede pasar por muchas cosas porque en la vida vamos cambiando. Claro que sí. A veces soltarnos también es un gesto de amor, ¿no? Como, perfecto. Muchas, muchas gracias entonces, Dani, Magda. Dani, ¿quieres decir algo más también tú? Un Perdón. par de últimas ideas, perdón, que ahora me inspiró con lo que dijo la Magda. Y es que parte de esto también tiene que ver con hablar de nuestros lenguajes del amor, con Ujú. qué es lo que nos hace sentir vistos, escuchados, validados. Y claro, si tengo una pareja con atención divergente, puede ser que lea muchas de esas cosas como él no me ama, porque no me está tomando suficiente atención. Entonces, a veces implica hablar de esto, como, oye, para mí esto es importante, veamos cómo podemos generar esos puentes que dice la Magda, que como estos puentes de comunicación es un concepto bien importante. Y esto implica un trabajo en equipo. Creo que eso es fundamental. Como que aquí hay una responsabilidad que le convoca a ambas o todas las personas que estén parte de la relación, porque hay que entenderse, pues y hay que buscar esos puentes. Entonces, creo que eso es importante. Implica a veces también mirar más allá y cuestionar nuestros modelos de amor a propósito de todas las que nos dijeron respecto al amor.
estuvimos conversando hace un ratito de que nos mintieron, pues de que en las relaciones de pareja todo fluía fácil, bonito, instantáneo, automático, y no, es mentira, cuesta, es difícil, ocupa energía, nos cuesta entendernos, venimos de distintas historias, experiencias, cerebros, entonces hay que trabajar harto en esto. Entonces, es mucho explorar esos puentes. Y quizás lo único que dirían a ti, no sé si te parece bien que lo comente yo, es que vamos a tener un curso hablando de este tema, profundizando más. Ujú, exacto. Vamos a tener un curso, o sea, un curso prontito de una nueva edición, porque ya es un curso que ya hemos impartido y que estuvo muy precioso por las personas que vinieron y también por los aprendizajes que pudimos compartir. Se viene una nueva edición del curso de neurodivergencias, así que si les interesa el tema, sigan en nuestras redes, que está ahí el programa, cuando se imparte y todo para poder participar de él. Y también, si es que les interesa y quieren que sigamos profundizando en herramientas concretas de estos puentes de comunicación, quizás podríamos hacer algo de eso, ¿no? Como aportar con aquello con lo que apoyamos en nuestros espacios clínicos, a ver si lo podemos transformar en algo más divulgativo. Si les interesa, háganoslo saber, porque podría ser algo muy concreto, pero útil para ustedes. Eso es. Les Y agradecemos tenemos algunos artículos también de estos temas en nuestra página web. Mm. Sí, Eso. que ahí pueden ver de paradigma, neurodiversidad, del concepto de neurodiversidad, que pueden profundizar. Eso sí, estamos en llamas, estamos haciendo también alianzas internacionales con otras organizaciones que trabajan estos temas en otros territorios, así es que síganos si les interesa escuchando sobre esto. Muchas gracias por su atención hoy, les damos un besito y nos despedimos con nuestra ¿Tienes cancioncita. dudas? Te contaron libros. No te preocupes. Chao, chao, que les vaya súper bien. Gracias. Sin filtros. Si el sexo te intriga y quieres saber, dale play, ven aquí que hay mucho por ver. Placer.